La casa estaba torcida, no un poco, no por el viento ni por el paso del tiempo. Estaba chueca, inclinada como si alguien la hubiera empujado con fuerza y luego se hubiera ido sin mirar atrás. Las paredes parecían cansadas de sostenerse, el techo se hundía hacia un lado y las ventanas, desiguales, daban la impresión de observarla con ojos tristes. Y aún así, la niña dio un paso adelante. Tenía los zapatos mojados, los dedos entumecidos y el estómago vacío desde hacía horas. Su abrigo, demasiado grande, heredado de alguien que ya no estaba, colgaba de sus hombros como una promesa rota. Nadie la buscaba, nadie la esperaba. Era huérfana, y esa palabra pesaba más que la noche que caía sobre el bosque. La niña se detuvo a unos metros de la casa. El viento empujó la estructura torcida y se escuchó un crujido largo, profundo, como un suspiro antiguo. Cualquiera habría huido. Cualquiera habría pensado que ese lugar no era seguro. Pero la niña no tenía opciones. Cuando no tienes a nadie, el peligro deja de asustarte. Miró la puerta. Estaba entreabierta, torcida también, como si no encajara del todo en su marco. La casa parecía haber sido construida a la carrera o abandonada en medio de algo que nunca se terminó. La niña tragó saliva. No sabía por qué, pero una sensación le apretó el pecho. No era miedo, era otra cosa, algo que aún no sabía nombrar. Si estás escuchando esta historia ahora mismo, te pido algo antes de seguir. Suscríbete al canal. Aquí contamos historias que duelen, que sanan y que revelan verdades escondidas. Historias para quienes alguna vez se sintieron solos, como esta niña. Tu suscripción ayuda a que estas historias sigan encontrando corazones que las necesitan. La niña dio otro paso. El suelo crujió bajo sus pies y por un segundo pensó en retroceder. Pero el frío era más fuerte. El silencio del bosque, más cruel. Así que aceptó lo impensable. Esa casa chueca sería su refugio, al menos por una noche. Mientras se acercaba, notó detalles que la inquietaron. No había huellas recientes alrededor. Ninguna señal de que alguien viviera allí, pero tampoco estaba completamente abandonada. La madera no estaba podrida. Las bisagras, aunque viejas, no estaban oxidadas del todo. Era como si la casa hubiera sido cuidada y luego olvidada de golpe. La niña apoyó la mano en la pared inclinada. Estaba fría, demasiado fría. Retiró la mano rápidamente, como si hubiera tocado algo que no debía. Un recuerdo borroso cruzó su mente, la sensación de una pared fría en otra noche, en otro lugar, cuando todavía tenía a alguien que le decía que todo estaría bien. Sacudió la cabeza. No era momento de recordar. Empujó la puerta. Esta se abrió con un quejido largo, lastimero. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Una luz tenue se filtraba por una grieta en el techo torcido, iluminando partículas de polvo que flotaban lentamente en el aire. La casa olía a madera vieja y a algo más, algo que no supo identificar. La niña dio un paso adentro y el piso se inclinó bajo su peso. Se tambaleó, apoyándose en la pared. Su corazón comenzó a latir más rápido, no porque la casa pudiera caerse, eso ya no le importaba, sino porque sentía que estaba entrando en un lugar que no la había estado esperando, pero tampoco la rechazaba. Cerró la puerta con cuidado. El sonido del bosque quedó afuera. De repente, el silencio fue absoluto. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. La niña se abrazó a sí misma. Tenía miedo, sí, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Una pausa. Como si, por un instante, el mundo hubiera dejado de empujarla. Se sentó en el suelo inclinado, apoyando la espalda en la pared torcida. Desde ahí, la casa parecía aún más extraña. Nada estaba recto, ni las vigas, ni el techo,
ni las sombras que se proyectaban con la poca luz. Todo estaba fuera de lugar. Y entonces la pregunta llegó, suave pero insistente. ¿Por qué esta casa estaba así? No parecía el resultado de un accidente. No había señales de derrumbe, ni de incendio, ni de abandono violento. La casa estaba chueca como si alguien la hubiera construido así a propósito. La idea le erizó la piel. La niña cerró los ojos por un momento. El cansancio pesaba más que el miedo. Pensó en dormir allí, aunque fuera por unas horas. Pensó en dejar de huir, aunque fuera solo esa noche. No sabía que al aceptar ese refugio torcido, estaba aceptando también una verdad que cambiaría su manera de entender su propia historia. Afuera, el viento volvió a empujar la casa. El crujido regresó, más fuerte. Pero esta vez, la niña no se sobresaltó. Abrió los ojos y miró alrededor con más atención. Había marcas en el suelo, líneas irregulares, casi invisibles, que no parecían grietas. Parecían huellas antiguas, cubiertas por el tiempo. El corazón le dio un vuelco. Algo en esa casa no estaba torcido por casualidad, y aunque aún no lo sabía, la razón de que estuviera chueca estaba profundamente ligada a alguien que también había sido olvidado. La niña se puso de pie lentamente. El piso volvió a inclinarse, como si reaccionara a su decisión. Respiró hondo. No había vuelta atrás. La casa chueca ya no era solo un refugio. Era el comienzo de algo que aún no estaba lista para comprender. Y mientras avanzaba un paso más hacia el interior oscuro, una certeza silenciosa se formó en su pecho. Esa casa guardaba un secreto. Y no había sido construida para cualquiera. Antes de que la casa chueca existiera para ella, antes incluso del bosque y del frío, la niña había conocido otra forma de silencio. No el silencio de los árboles, sino el silencio que queda cuando una voz querida deja de responder. Ese silencio la acompañaba desde hacía meses, pegado a la piel como una sombra que no se iba ni con el sol. La niña no siempre había dormido en el suelo, ni había contado los pasos para no perderse. Hubo un tiempo, lejano, borroso, en el que tenía un nombre pronunciado con cariño, un plato caliente al final del día y una mano que le acomodaba el cabello antes de dormir. Pero los recuerdos se habían vuelto fragmentos, una risa incompleta, un olor que ya no sabía ubicar, una canción sin final. Todo cambió la noche en que entendió que estaba sola. No hubo una despedida clara, nadie le explicó nada. Simplemente un día despertó y la casa de su infancia ya no era suya. Las paredes seguían en pie, pero estaban vacías de sentido. La niña aprendió entonces que ser huérfana no es solo perder a alguien, sino perder el lugar al que pertenecías. Al principio pensó que alguien volvería por ella. Se sentaba cerca de la puerta mirando cada sombra que se alargaba al atardecer. Pero los días pasaban, y con ellos la esperanza. Pronto comprendió que esperar también podía doler. Así que dejó de hacerlo. Desde entonces caminaba. Caminaba sin rumbo fijo, siguiendo caminos que no había elegido. Aprendió a leer los gestos de los adultos. Algunos la ignoraban, otros la miraban con lástima, y unos pocos con desconfianza. Nadie preguntaba su historia. Nadie quería cargar con ella. La niña hablaba poco. No porque no tuviera palabras, sino porque había aprendido que hablar no cambiaba nada. En su interior, sin embargo, las preguntas se acumulaban. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Hasta cuándo? Esa noche, dentro de la casa chueca, esos pensamientos regresaron con fuerza. Sentada en el suelo inclinado, la niña abrazó sus rodillas. El cansancio aflojaba sus defensas y los recuerdos se colaban sin permiso. Recordó la última vez que lloró sin esconderse. Recordó haber pedido ayuda y no haber recibido respuesta. Recordó la sensación de ser invisible. La casa crujió suavemente como si escuchara. La niña levantó la cabeza. El sonido
No fue amenazante, fue distinto, como si la estructura respirara con dificultad, pero intentara mantenerse en pie. Por primera vez, la niña sintió algo parecido a reconocimiento. Esa casa también estaba luchando por no caer. Se levantó despacio y comenzó a recorrer el interior. Cada paso requería equilibrio. Cada movimiento, atención. La casa no permitía descuidos, era incómoda, inestable, pero honesta, no fingía ser algo que no era. Mientras avanzaba, notó objetos cubiertos de polvo, una silla torcida, una mesa baja, una repisa vacía. Nada valioso, nada útil, pero tampoco había señales de saqueo. Era como si alguien hubiera dejado todo atrás con prisa, sin llevarse lo importante o sin poder hacerlo. La niña pasó los dedos por la superficie de la mesa. Había marcas profundas, como si alguien hubiera apoyado las manos con fuerza durante mucho tiempo. Imaginó a esa persona, imaginó su cansancio, su espera. Sin darse cuenta, estaba haciendo algo que no hacía desde hacía mucho: imaginar a otro. Ese pensamiento la incomodó, se detuvo. ¿Por qué le importaba quién había vivido allí? ¿Por qué sentía que no estaba completamente sola, aún sabiendo que nadie más estaba presente? La respuesta no llegó. En su lugar apareció una emoción más antigua, el deseo de pertenecer, no a un lugar bonito, no a un lugar seguro, solo a algún lugar. La niña se sentó nuevamente, esta vez cerca de una pared que se inclinaba hacia ella, como si intentara escucharla. Apoyó la cabeza y cerró los ojos. El frío seguía allí, pero ya no mordía igual. Quizás era el cansancio, quizás era la sensación de estar bajo un techo, aunque fuera torcido. Pensó en todas las veces que había tenido que irse sin mirar atrás, en los refugios improvisados que nunca duraban, en las promesas que nadie le hizo, pero que ella esperaba igual. Y entonces, sin darse cuenta, murmuró en voz baja: «Solo por esta noche». La casa volvió a crujir. Esta vez el sonido pareció más cercano. La niña abrió los ojos de golpe. El corazón le latía fuerte, pero no de miedo. Era una mezcla extraña de nervios y expectativa, como si algo hubiera respondido a sus palabras. Se levantó y miró alrededor con más atención. Notó que en una de las paredes la inclinación era diferente. No seguía la lógica del resto de la casa. Era como si esa parte hubiera sido empujada desde dentro, o sostenida para no caer. La niña se acercó lentamente. Cada paso hacía que el piso se quejara. Al llegar, apoyó la mano en la pared inclinada. No estaba tan fría como antes. Frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Retiró la mano y la volvió a apoyar, esta vez con más cuidado. Sintió algo distinto bajo la madera. No era una pared sólida. Había un leve hueco casi imperceptible. El corazón le dio un salto. Durante meses, la niña había aprendido a ignorar la curiosidad. Preguntar solo llevaba a decepciones. Pero esa noche, en esa casa chueca, la curiosidad regresó como un susurro insistente. No empujó, no intentó abrir nada. Solo se quedó allí, con la mano apoyada, respirando despacio. Algo en su interior le decía que aún no era el momento. Se apartó y regresó al centro de la habitación. Se sentó otra vez en el suelo inclinado, esta vez sin abrazarse. Los hombros ya no estaban tan tensos. Por primera vez en mucho tiempo, la niña no sentía la urgencia de huir. No sabía qué escondía esa casa, no sabía por qué estaba chueca. Pero una certeza comenzaba a tomar forma, lenta y firme. Ese lugar había sido torcido para sostener algo, o a alguien. Y mientras el cansancio finalmente vencía sus pensamientos, la niña se permitió algo que no se permitía desde hacía mucho tiempo. Cerró los ojos sin miedo a lo que encontraría al despertar. El sueño no llegó como un descanso. Llegó en fragmentos, interrumpido por crujidos, por el viento que empujaba la casa chueca y por recuerdos que no pedían permiso. La niña dormía,
y despertaba, dormía y despertaba, como si su cuerpo no confiara del todo en ese refugio torcido. Cada vez que abría los ojos, tardaba unos segundos en recordar dónde estaba, y cada vez, al hacerlo, sentía la misma pregunta clavarse en el pecho. ¿Cuánto tiempo podría quedarse allí? Cuando la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por la grieta del techo, la niña ya estaba despierta. Se incorporó lentamente. Los huesos le dolían. El frío se había metido en sus piernas y el estómago le recordó, con un nudo áspero, que llevaba demasiado tiempo sin comer bien. Miró alrededor. La casa seguía igual, inclinada, silenciosa, extrañamente presente. Se levantó con cuidado. El piso volvió a inclinarse bajo su peso, como si la empujara a mantener el equilibrio. Cada paso era un recordatorio de que ese lugar no estaba hecho para quedarse mucho tiempo. Nada en su vida lo estaba. Buscó algo que comer, aunque sabía que no encontraría nada. Abrió cajones vacíos, revisó rincones cubiertos de polvo. Nada. Solo madera vieja y el eco de un pasado que no le pertenecía. El hambre no era nueva, pero esa mañana dolía distinto. Quizás porque había dormido bajo un techo, quizás porque por un momento había olvidado lo que era no tener nada. Se sentó en la silla torcida y apoyó los codos en las rodillas. Miró sus manos. Estaban ásperas, con pequeñas heridas que ya no recordaba cómo se habían hecho. Pensó en todas las veces que había aceptado migajas sin agradecer, solo por sobrevivir. Pensó en cómo el mundo parecía exigirle fortaleza sin darle razones para tenerla. La casa crujió de nuevo. Esta vez, el sonido fue más fuerte, más largo. La niña se tensó. Miró hacia el techo inclinado, hacia las paredes que parecían cansadas de sostenerse. «No te caigas», murmuró sin darse cuenta. El silencio respondió. La niña se levantó y caminó hacia la puerta. La abrió apenas. El bosque estaba quieto, cubierto por una neblina baja. El aire frío entró de golpe, cortante. Afuera, el mundo seguía siendo el mismo, indiferente, amplio, peligroso. Nadie la esperaba allí tampoco. Cerró la puerta con un suspiro. Salir significaba volver a huir. Quedarse significaba enfrentar lo desconocido. Ambas opciones dolían. Mientras caminaba de regreso al centro de la casa, sintió nuevamente esa sensación extraña en el pecho. No era esperanza. Era algo más pesado, una intuición incómoda, como cuando sabes que algo importante está a punto de romperse. Se detuvo frente a la pared que había notado la noche anterior. La inclinación seguía siendo distinta. La luz de la mañana revelaba detalles que antes no había visto. Marcas en la madera, líneas irregulares, clavos colocados de forma desigual. No parecía un error de construcción, parecía una corrección desesperada. La niña apoyó la mano otra vez. Esta vez presionó un poco más. La madera cedió apenas, con un leve crujido. Retiró la mano de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza. No abrió nada. No miró detrás, pero ahora sabía que la casa escondía algo. Ese conocimiento no la tranquilizó. Al contrario, le recordó todas las veces que había descubierto verdades que hubiera preferido no conocer. La verdad, había aprendido, rara vez era amable con quienes no tenían dónde volver. El hambre volvió a apretar. El cansancio también. La niña se sentó en el suelo, apoyando la espalda en una pared torcida. Cerró los ojos con fuerza. Pensó en seguir caminando. Pensó en dejar la casa antes de involucrarse demasiado, porque involucrarse siempre terminaba en pérdida. Un ruido repentino la hizo abrir los ojos. No venía de afuera, venía de dentro de la casa. Un sonido seco, breve, como algo que se acomodaba por sí solo. La niña se quedó inmóvil, contuvo la respiración. Nada más ocurrió.
El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio tenso, cargado, como si la casa estuviera esperando algo de ella. «No quiero problemas», susurró, sin saber a quién le hablaba. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de entrar en calor. Cada rincón de la casa parecía contar una historia incompleta. Ninguna imagen, ningún objeto personal. Solo huellas de esfuerzo, de alguien que había trabajado, ajustado, sostenido, hasta no poder más. La niña sintió una punzada en el pecho. Esa sensación la conocía. Era la misma que sentía cuando veía a alguien rendirse sin decirlo. Alguien había luchado aquí y había perdido. La idea la hizo temblar, porque en ese pensamiento había un reflejo demasiado claro de su propia vida. Ella también luchaba. Ella también sostenía cosas que no deberían haber sido su responsabilidad. Y, como esa casa, comenzaba a inclinarse peligrosamente. El estómago rugió de nuevo. La niña decidió salir a buscar algo, aunque fuera raíces, aunque fuera agua. Tomó aire, abrió la puerta y dio un paso afuera. El frío la golpeó con fuerza. La neblina parecía más espesa, el bosque más lejano. Avanzó unos metros y se detuvo, miró hacia atrás. La casa chueca se veía aún más inclinada desde afuera, como si en cualquier momento fuera a caer. La niña dudó. Ese fue el momento en que entendió algo que la asustó más que el hambre y el frío. Ya no quería irse, no porque el lugar fuera seguro, no porque prometiera algo bueno, sino porque, por primera vez, sentía que su presencia importaba. Como si la casa necesitara que alguien la mirara, que alguien no se alejara. Regresó. Cerró la puerta con decisión. Se apoyó en ella un segundo, respirando hondo. «Solo un poco más», dijo, casi como una promesa. Pero en lo profundo de su pecho, la niña sabía la verdad. Cuanto más tiempo se quedara en esa casa chueca, más cerca estaría de descubrir una razón que podría doler más que todas las anteriores. La decisión no llegó como una idea clara. Llegó como una rendición silenciosa. La niña no dijo en voz alta que se quedaría en la casa chueca, pero su cuerpo lo supo antes que su mente. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera despertar algo, y apoyó la espalda en la madera torcida. Respiró hondo. El aire olía a polvo y a tiempo detenido. Afuera, el bosque seguía allí, inmenso y frío. Adentro, la casa se inclinaba como una pregunta sin respuesta. La niña deslizó lentamente el cerrojo, aunque no estaba segura de por qué. Nadie vendría. Nadie llamaría. Aún así, ese pequeño gesto le dio una sensación extraña de control. Caminó hacia el centro de la casa, ajustando sus pasos al desnivel del piso. Cada movimiento exigía atención. No podía caminar distraída. La casa no se lo permitía. En cierto modo, eso le resultó familiar. Desde que estaba sola, la vida tampoco le permitía descuidos. Se sentó en el suelo y apoyó la espalda en la pared menos inclinada. Cerró los ojos unos segundos. El cansancio volvía a pesar, pero ya no era solo físico. Era el cansancio de huir, de no saber dónde terminaría cada día. Quedarse era arriesgado. Irse también. Pero quedarse tenía algo diferente. Una promesa vaga, indefinida. Abrió los ojos y miró alrededor con atención renovada. Si iba a quedarse, aunque fuera un poco más, necesitaba entender el lugar. La casa no era grande, pero cada rincón parecía haber sido forzado a encajar. Las vigas no seguían una línea recta. El techo se sostenía con apoyos improvisados. Era como si alguien hubiera construido la casa y luego hubiera tenido que salvarla de sí misma. La niña se levantó y comenzó a recorrer el interior con pasos lentos. Tocó las paredes, las vigas, el piso. Todo estaba fuera de equilibrio, pero nada parecía a punto de colapsar. Esa contradicción la inquietó, algo la mantenía en pie.
Se detuvo frente a una esquina donde dos paredes se encontraban de forma antinatural. Una de ellas estaba empujada hacia adentro, como si hubiera sido presionada durante años. La niña apoyó la mano. Sintió la madera firme, pero tensa, como un músculo cansado que aún no se rinde. «¿Por qué estás así?», susurró, sin darse cuenta de que hablaba con la casa. El silencio respondió, pero no fue vacío. Hubo un leve crujido, casi imperceptible. La niña retiró la mano. El corazón le latía rápido, no por miedo, sino por la sensación de estar participando en algo que no entendía del todo. Decidió explorar el fondo de la casa. Allí la luz entraba con dificultad. Las sombras eran más densas. El piso se inclinaba aún más, obligándola a apoyarse en la pared para no caer. Cada paso reforzaba la idea de que ese lugar no había sido hecho para la comodidad, sino para resistir. Encontró una puerta pequeña, casi oculta, que no había notado antes. Estaba cerrada, cubierta por una capa de polvo espeso. No parecía una entrada principal. Era más bien un acceso improvisado, añadido después. La niña dudó. No la abrió. Sabía reconocer ese impulso. Era el mismo que la había llevado a sobrevivir, avanzar solo cuando fuera necesario. Aún no lo era. Todavía no. Se apartó y regresó al centro de la casa. Se sentó otra vez, esta vez con las piernas cruzadas, observando el espacio como si intentara memorizarlo. Por primera vez no se sentía una intrusa. El viento volvió a empujar la estructura desde afuera. La casa crujió, pero no cedió. La niña levantó la mirada. En ese sonido había algo obstinado, algo que se negaba a caer. Pensó en sí misma, en todas las veces que había sido empujada, ignorada, desplazada, en cómo había aprendido a inclinarse sin romperse. Tal vez por eso ese lugar la aceptaba. Tal vez no hacía falta estar recta para estar de pie. El hambre seguía allí, pero ya no dominaba cada pensamiento. El frío aún mordía, pero el cuerpo comenzaba a acostumbrarse. La niña se quitó el abrigo grande y lo dobló con cuidado, colocándolo en el suelo como si preparara un lugar propio. Ese gesto, pequeño y simple, marcó algo importante. Había decidido quedarse un poco más. Se recostó, mirando el techo torcido. Desde ese ángulo, la casa parecía menos amenazante. Las vigas dibujaban formas irregulares, casi protectoras. Cerró los ojos un instante, solo un instante. Cuando los abrió, notó algo nuevo. Una marca en una viga cercana. No era una grieta, era una señal tallada, apenas visible. La niña se incorporó y se acercó. Pasó los dedos por la marca. No entendió su forma, pero sintió su intención. Alguien había dejado eso allí a propósito. El corazón le dio un salto. La casa no solo había sido forzada a mantenerse en pie, había sido modificada con un objetivo. La niña retrocedió un paso. La emoción se mezcló con el miedo. Aceptar ese refugio significaba aceptar también su historia, aunque aún no la conociera. Respiró hondo. «Está bien», dijo en voz baja. «Me quedaré por ahora». La casa crujió una vez más, como respuesta. No fue un sonido de advertencia, fue un sonido de ajuste, de algo que se acomoda cuando deja de resistirse. Y en ese momento, la niña entendió algo esencial. La decisión de quedarse no solo la protegía del exterior, la estaba acercando peligrosamente a una verdad que cambiaría la forma en que veía su propio abandono. La casa chueca no era un error, era una elección. La noche volvió a caer sin anunciarse. No hubo un atardecer claro ni colores en el cielo que marcaran la transición. La luz simplemente se apagó, como si el mundo exterior hubiera decidido retirarse en silencio y dejar a la niña sola con la casa chueca y con todo lo que aún no entendía. Dentro, el aire se volvió más frío, no de golpe, sino poco a poco, infiltrándose en los huesos.
La niña se acomodó en el suelo, usando el abrigo como manta. No logró dormirse de inmediato. Su mente estaba demasiado despierta. Cada crujido de la casa le erizaba la piel, no por miedo, sino por expectativa. Había algo suspendido en el ambiente, como si el tiempo se hubiera estirado. La niña escuchaba de verdad. El sonido del viento colándose por las grietas, el roce leve de la madera ajustándose, el silencio profundo entre un ruido y otro. Era un silencio distinto al que conocía. No era el silencio de la ausencia, era el silencio de algo que espera. Se giró lentamente y miró la pared inclinada que había notado desde el primer momento. A la luz tenue de la luna, filtrada por la grieta del techo, la inclinación parecía más pronunciada, casi antinatural. La sombra que proyectaba formaba una línea irregular que se extendía por el suelo. La niña sintió un nudo en el estómago, no de hambre, de anticipación. Se sentó, abrazando las rodillas. Recordó todas las veces que había ignorado esa sensación en el pasado. Todas las veces que había sentido que algo importante estaba a punto de ocurrir y había seguido caminando para no enfrentarlo. Esta vez no se movió. El tiempo pasó lento, tan lento que perdió la cuenta de los minutos. Cada segundo parecía una prueba. La casa no hacía nada, no se caía, no revelaba nada. Simplemente estaba allí, torcida, firme, como si quisiera ver hasta dónde llegaba la paciencia de la niña. «¿Qué quieres?», susurró ella sin levantar la voz. El sonido se perdió en la madera, pero algo cambió. No fue inmediato, fue una sensación interna, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La niña respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero su cuerpo no retrocedió. Se levantó despacio. El piso inclinó su equilibrio, obligándola a apoyarse en la pared. La niña avanzó un paso, luego otro. Cada movimiento parecía amplificado. El crujido de la madera sonaba más fuerte en la noche. Se detuvo frente a la pared inclinada. Esta vez no dudó tanto. Apoyó ambas manos y presionó con cuidado. La madera respondió con un leve desplazamiento. No se abrió, no cayó. Solo se dio lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Había algo detrás. La niña retiró las manos y respiró hondo. El miedo apareció, finalmente. Un miedo antiguo, conocido. El miedo a descubrir algo que no se puede devolver al olvido. Cerró los ojos un instante. Pensó en su vida antes de la casa. En las noches a la intemperie. En el frío sin refugio. En la sensación constante de no importar. Si ese lugar escondía algo doloroso, pensó, no sería peor que seguir sin saber. Abrió los ojos. No empujó la pared. No aún. En lugar de eso, se sentó frente a ella. Apoyó la espalda en la pared opuesta, observando la inclinación, estudiándola como si fuera un acertijo. Notó detalles nuevos, pequeñas cuñas de madera colocadas estratégicamente, clavos torcidos, reforzando puntos clave, marcas de desgaste justo donde alguien habría apoyado el cuerpo durante horas. La niña tragó saliva. Eso no era improvisación. Eso era esfuerzo repetido. El silencio volvió a envolverla. Pasaron más minutos, quizás horas. La casa parecía contener la respiración junto a ella. La niña se dio cuenta de que estaba esperando una señal, algo que le indicara cuándo avanzar. Pero nada externo ocurrió. Entonces lo entendió. La señal no vendría de la casa, vendría de ella. Se puso de pie lentamente. Las piernas le temblaban, pero no retrocedieron. Colocó las manos otra vez en la pared inclinada. Esta vez no presionó, buscó. Palpó la superficie con cuidado, siguiendo las irregularidades, las zonas donde la madera no encajaba del todo. Sus dedos encontraron un borde, apenas perceptible. El corazón le dio un salto, empujó con suavidad. La pared se movió un poco más. Un crujido profundo resonó en la casa, largo, grave. La niña se quedó inmóvil, esperando que algo se desplomara,
Nada pasó. Respiró. Empujó de nuevo, un poco más fuerte. La madera cedió lo suficiente para revelar una sombra distinta detrás. Un espacio oscuro, estrecho, oculto. La niña retrocedió un paso. No entró. No miró aún. Se quedó allí, con la abertura frente a ella, sintiendo cómo el miedo y la curiosidad se mezclaban hasta volverse inseparables. El aire que salía del espacio oculto era más frío y tenía un olor distinto, no a abandono, no a polvo, a encierro prolongado. La niña cerró los ojos y apoyó la frente en la pared. El cansancio volvió a pesar, pero ahora no era físico. Era el peso de todas las preguntas que se acumulaban en su interior. ¿Por qué alguien construiría una casa así? ¿Por qué esconder algo tan cuidadosamente? ¿Por qué ahora? Un recuerdo surgió sin aviso. Ella, más pequeña, escondiéndose en un rincón para no ser vista, ajustando su cuerpo para ocupar menos espacio, inclinándose. Abrió los ojos de golpe, el paralelismo la sacudió. La casa estaba chueca porque había sido obligada a inclinarse, no para caer, para proteger. La idea la dejó sin aliento. Se sentó en el suelo frente a la abertura. No lloró, no todavía. Simplemente se quedó allí, procesando una verdad que aún no estaba completa, pero que ya dolía. La casa crujió suavemente, como si se acomodara de nuevo. No hubo amenaza, no hubo urgencia, solo una presencia constante. La niña apoyó la mano en el suelo y sintió la vibración leve de la estructura. Por primera vez no se sintió pequeña. Sabía que el siguiente paso lo cambiaría todo. Sabía que, al mirar dentro, no solo descubriría el secreto de la casa chueca, sino también algo que resonaría con su propia historia de abandono y resistencia. Pero esa noche eligió esperar un poco más, porque incluso las verdades necesitan ser enfrentadas en el momento justo. La casa chueca guardó silencio, y la niña, sentada frente a la revelación, comprendió que el silencio también puede ser una forma de cuidado. La niña despertó sobresaltada. No fue un ruido fuerte lo que la sacó del sueño, sino algo peor, el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que parecía presionar el pecho, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Luego recordó. La casa. La inclinación imposible. Las paredes que parecían observarla incluso cuando cerraba los ojos. Se sentó lentamente en el colchón improvisado. La luz gris del amanecer se filtraba por la ventana deformada, proyectando sombras torcidas en el suelo. Nada se había movido, pero todo se sentía distinto. La casa ya no crujía, era como si estuviera despierta. La niña bajó los pies con cuidado. Al tocar el suelo, notó algo que no había sentido antes. Una vibración leve, casi imperceptible, que recorría la madera desde abajo como un pulso. «¿Hola?», susurró sin saber por qué. No esperaba respuesta. Pero la casa respondió, no con palabras, sino con un lento y profundo gemido, como el de un árbol viejo moviéndose desde la raíz. La vibración aumentó apenas un poco. La niña retrocedió un paso, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, buscando una explicación lógica, pero nada en ese lugar seguía la lógica. Entonces lo entendió. La casa no estaba torcida por el paso del tiempo. Estaba inclinada porque algo debajo la estaba empujando. El pensamiento le heló la sangre. Durante horas había descansado sobre algo vivo, o algo que había estado vivo. Decidió bajar. Cada escalón crujía como si se quejara de su peso. Al llegar a la planta baja, notó algo nuevo, una grieta en el suelo que no estaba ahí la noche anterior. Era delgada, oscura, y parecía abrirse lentamente como una herida. Se agachó. De la grieta salía aire frío y un olor antiguo, no a humedad, sino a encierro. «No tengas miedo», dijo una voz suave, casi apagada.
La niña se quedó paralizada. No provenía de afuera, venía de abajo. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz. Alguien que ha esperado mucho tiempo, respondió la voz. Y alguien que construyó esta casa para que nadie olvidara. La grieta se abrió un poco más, lo suficiente para que la niña viera una escalera de piedra descendiendo hacia la oscuridad. La casa se torció para proteger lo que guardo, continuó la voz. Nadie quiso entrar, todos pensaron que estaba maldita, eso era necesario. La niña tragó saliva. ¿Qué guardas? Hubo una pausa larga, tan larga que pensó que la voz había desaparecido. La verdad, respondió finalmente. Y a mí. La niña no sabía por qué, pero no sintió terror. Sintió tristeza, una tristeza tan profunda que le humedeció los ojos. Tomó aire y descendió. Cada paso hacia abajo parecía alejarla del mundo que conocía. Las paredes de piedra estaban cubiertas de marcas, símbolos grabados a mano, como si alguien hubiera contado los días o los años. La escalera terminaba en una cámara amplia, iluminada por una luz que no tenía fuente visible. Y allí, en el centro, estaba él. No era un monstruo, no era una sombra. Era un hombre muy anciano, sentado en una silla de madera, con el cuerpo sostenido por raíces que emergían del suelo y se enroscaban en sus piernas, su espalda, su pecho. Sus ojos estaban abiertos y lloraban. «Hola», dijo él, con una sonrisa cansada. «Gracias por venir». La niña dio un paso atrás, impactada. «¿Estás vivo?» «Más de lo que debería», respondió. «Menos de lo que quisiera». El anciano explicó que había sido el último guardián de ese lugar, que bajo la casa se ocultaba algo que no debía caer en manos equivocadas. Documentos, nombres, pruebas de una injusticia tan grande que había condenado a generaciones enteras al olvido. «Yo me ofrecí para quedarme», dijo. «La casa se construyó encima de mí. Con el tiempo mi cuerpo se fusionó con el lugar, y cuando intentaron destruirla, se torció, se defendió». La niña miró las raíces. «¿Por qué yo?». El anciano la observó con atención. «Porque tú también fuiste olvidada», respondió. «Y solo quienes conocen el abandono reconocen el valor de lo que se deja atrás». El silencio llenó la cámara. «La casa te eligió», continuó. «Necesita a alguien nuevo. Yo ya no puedo sostenerla». La niña negó con la cabeza. «No sé cuidar nada», susurró. «Nadie me cuidó a mí». El anciano sonrió con ternura. «Precisamente por eso». Las raíces comenzaron a aflojarse lentamente. La casa, arriba, crujió con fuerza. La inclinación se acentuó por un momento, como si estuviera perdiendo el equilibrio. «Si aceptas», dijo el anciano, «la casa se enderezará. Ya no necesitará esconderse». La niña sintió un nudo en el pecho. «¿Y tú?» «Descansaré», respondió. «Por primera vez». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Nunca nadie había confiado en ella. Nunca nadie le había pedido que se quedara. La casa vibró de nuevo. La niña dio un paso al frente. «Me quedaré», dijo. «No dejaré que nadie vuelva a olvidar este lugar». Las raíces reaccionaron de inmediato. Se soltaron del anciano y se extendieron suavemente hacia ella, sin lastimarla, rodeando sus pies como si la reconocieran. La casa, arriba, emitió un sonido profundo, y por primera vez desde su construcción comenzó a enderezarse, no de golpe, con cuidado, como alguien que por fin se atreve a sanar. El anciano cerró los ojos aliviado. «Gracias», susurró. Cuando la niña volvió a subir, la luz del día entraba con claridad por las ventanas. El suelo ya no estaba inclinado. Las paredes habían dejado de observar. La casa ya no era chueca, era hogar, y la niña, por primera vez en su vida, no estaba sola.
La casa se había enderezado, pero la niña no, no todavía. Aunque el suelo ya no la empujaba hacia un costado y las paredes habían recuperado su forma, dentro de ella algo seguía inclinado, como si su corazón aún no creyera que aquel lugar pudiera sostenerla sin derrumbarse. Caminó lentamente por las habitaciones, tocando los muros con la punta de los dedos, esperando sentir otra vibración, otro gemido, alguna señal de que todo había sido un sueño. Pero la casa permanecía en silencio, un silencio distinto al de antes. No era vacío, era presencia, el aire era tibio. Por primera vez desde que tenía memoria, no sentía frío. Se detuvo frente a una pared que antes estaba deformada. Ahora era lisa. Sin embargo, algo la llamó. Una marca apenas visible, como si la madera hubiese sido presionada desde adentro durante años. Apoyó la palma. La casa respondió, no con sonido, sino con una sensación. Imágenes que no eran suyas comenzaron a deslizarse por su mente. Rostros, voces, nombres susurrados. Personas que habían pasado por allí sin quedarse. Personas que miraron la casa torcida y huyeron. Todos tuvieron miedo, murmuró la niña. Yo también lo tuve. La casa parecía escucharla. Caminó hasta la ventana principal. Desde allí, el bosque se veía distinto, no más amable, pero sí menos hostil, como si el lugar reconociera que alguien finalmente se había quedado. Entonces lo sintió. No era hambre, no era cansancio, era responsabilidad, el peso de algo que ahora dependía de ella. La niña recordó las palabras del anciano, la casa te eligió, y ese pensamiento la atravesó con una mezcla de orgullo y terror. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó en voz alta. La respuesta no vino enseguida. Pasaron minutos, quizá más. Justo cuando comenzaba a sentir ese viejo nudo en la garganta, el mismo que sentía cada vez que los adultos se iban sin mirar atrás, la casa crujió suavemente, no como advertencia, como consuelo. La niña respiró hondo. «Está bien», susurró. «Haré lo que pueda». Ese mismo día salió por primera vez no para huir, sino para volver. El bosque la observó mientras caminaba entre los árboles. El sendero era el mismo, pero sus pasos eran distintos. Ya no miraba al suelo como quien teme caer, sino al frente como quien busca. Encontró restos de cosas que otros habían dejado atrás. Una lata oxidada, un trozo de tela, huellas antiguas casi borradas, señales de vidas que pasaron sin detenerse. «No los culpo», dijo para sí. «Nadie les prometió un lugar». Al regresar, la casa parecía esperarla. La puerta se abrió sin esfuerzo. Dentro, la luz se filtraba de manera distinta, más clara, más honesta. Esa noche, la niña soñó. Soñó con la casa torcida otra vez, pero no como antes. En el sueño, ella la sostenía con las manos pequeñas, esforzándose por mantenerla en pie. Y justo cuando sus brazos comenzaban a temblar, otras manos aparecían, manos de niños, manos de adultos, manos desconocidas. La casa dejaba de pesar. Al despertar, comprendió algo esencial. La casa no era solo refugio, era promesa. Pasaron los días. La niña aprendió los sonidos del lugar, qué crujido significaba viento, cuál anunciaba lluvia, cuál pedía atención. Aprendió dónde el techo necesitaba cuidado y qué rincón guardaba el calor por más tiempo. Y también aprendió algo más difícil. Aprendió a quedarse. Hubo noches en las que el pasado regresó como un golpe. Recuerdos de puertas cerradas, de palabras no dichas, de manos que se soltaron demasiado pronto. En esos momentos, la casa parecía inclinarse apenas como reflejando su dolor. Pero la niña ya no huía. Se sentaba en el suelo, apoyaba la espalda en la pared y respiraba hasta que el temblor pasaba. «No me voy», decía, «aunque duela». Una tarde escuchó pasos, no los suyos. Se tensó de inmediato.
El bosque no solía traer visitas. Se asomó por la ventana y vio una figura pequeña, sucia, con la misma mirada que ella había visto en su reflejo semanas atrás. Era otro niño. Se escondía detrás de un árbol, observando la casa con miedo. La niña sintió que el corazón le latía con fuerza. Por un instante pensó en cerrar la puerta, proteger lo que había encontrado, protegerse. Pero entonces recordó el sueño, las manos, el peso compartido. Salió. El niño dio un paso atrás al verla. «No te haré daño», dijo ella rápido. «Yo también tuve miedo». El niño dudó. «Esa casa está mal», murmuró. «Dicen que se cae». La niña miró la casa, recta, firme. «Antes», respondió. «Ya no». El niño no se movió. «¿Puedo?», preguntó sin terminar la frase. La niña entendió. Asintió. «Puedes entrar», dijo, «pero no es solo mía». El niño la miró confundido. «¿De quién es?». Ella pensó en el anciano, en las raíces, en los nombres susurrados. «De quienes no tienen a dónde ir», respondió. El niño entró. La casa no se inclinó. Esa noche compartieron el poco alimento que había. El niño durmió cerca de la puerta, listo para huir si era necesario. La niña no se lo impidió. Sabía que la confianza no se exige, se gana. Antes de dormir, la casa crujió suavemente, como acomodándose para dos. La niña sonrió en la oscuridad. Por primera vez, entendió el verdadero motivo por el que la casa había estado chueca. No era por el peso del anciano, no era por el secreto, era porque había estado esperando equilibrio, y el equilibrio nunca llega solo, llega cuando alguien decide quedarse, y luego abre la puerta. La mañana llegó sin avisar, no con ruido ni con sobresaltos, sino con una luz suave que se deslizó por las paredes como si pidiera permiso. La niña abrió los ojos lentamente, y durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego vio el techo, recto, firme, y escuchó una respiración tranquila cerca de ella. El otro niño dormía en el suelo, abrazando sus rodillas, como quien no termina de confiar en el mundo incluso mientras sueña. La niña sonrió. Ese gesto pequeño y casi invisible era nuevo para ella. Se levantó con cuidado y caminó hacia la ventana. El bosque estaba cubierto por una neblina leve. No parecía amenazante, parecía cansado, como si también hubiera pasado años esperando algo. «Buenos días», susurró. La casa respondió con un crujido suave, casi tímido. Durante el desayuno, si así podía llamarse a compartir el último trozo de pan duro, el niño la observaba sin hablar. «¿Te vas a ir?», preguntó de pronto sin mirarla. La niña negó con la cabeza. «No hoy». El niño asintió, como si esa respuesta fuera suficiente por ahora. Pasaron los días, y luego semanas. La casa empezó a cambiar, no en su estructura, sino en su alma. Las ventanas permanecían limpias. El polvo ya no se acumulaba como antes. Incluso el aire parecía moverse distinto, como si circulara con intención. Llegaron más niños, no muchos, nunca de golpe, uno a uno, cada uno con su propio miedo, con su propia historia rota. Algunos se quedaban poco tiempo, otros regresaban, algunos entraban y no volvían a aparecer, y estaba bien. La niña nunca preguntaba por qué. Había aprendido que ofrecer refugio no significa retener, significa abrir. Una tarde, mientras reparaba una tabla suelta, la niña sintió algo extraño, un cansancio distinto, no físico, un cansancio profundo como si llevara muchos años sosteniendo algo invisible. Se sentó en el suelo. «¿Estoy haciendo esto bien?», preguntó en voz baja. La casa no respondió de inmediato. Luego, una sensación cálida recorrió su espalda, no como una voz, sino como un recuerdo. El anciano sonriendo, las raíces soltándose, la casa enderezándose con cuidado.
No todo tenía que ser perfecto, solo verdadero. Esa noche, la niña salió sola al bosque. Caminó hasta el lugar donde había llegado por primera vez, temblando, sin saber si sobreviviría al frío. Se quedó allí un rato largo. «Gracias», dijo, sin saber exactamente a quién. Cuando regresó, encontró a los niños sentados alrededor de una vela. No hablaban, solo estaban juntos, y eso era suficiente. Con el tiempo, algunos adultos comenzaron a aparecer, no para quedarse, para observar, para preguntar, para ofrecer ayuda. La casa ya no parecía maldita, ya no estaba torcida, ya no daba miedo. Un día, una mujer se acercó a la niña. Tenía los ojos cansados y las manos ásperas. «¿Esta es tu casa?», preguntó. La niña pensó antes de responder. «Es de quien la necesite», dijo finalmente. La mujer asintió con lágrimas contenidas. «Entonces, gracias». Años pasaron. La niña creció, no rápido, no de golpe. Creció como crecen las cosas que han sido heridas, con cuidado, con pausas, con dudas. La casa envejeció con ella, nunca volvió a torcerse. Un invierno especialmente frío, la niña, ya casi una joven, se sentó frente al fuego y sintió algo distinto en el pecho. No dolor, no miedo, cierre. Comprendió que su papel allí estaba llegando a su fin. No porque la casa no la necesitara, sino porque ya no dependía solo de ella. Había otros, muchos. Esa noche soñó con el anciano por última vez. No estaba atrapado, no estaba cansado. Caminaba libre, sonriendo. «Lo hiciste bien», le dijo. «Ahora deja que otros sostengan». Al despertar, la joven lloró. No de tristeza, de gratitud. Al amanecer, reunió a todos. «Esta casa siempre estará abierta», dijo, «pero no necesita un guardián. Necesita comunidad». Nadie protestó, porque ya lo sabían. La joven tomó pocas cosas y salió, no huyendo, no escapando, caminando. La casa la observó alejarse, firme, serena, llena, y por primera vez desde que fue construida no esperó a nadie en particular, porque ya había cumplido su propósito. Años después, alguien preguntó por la casa recta en el bosque. «Dicen que allí nadie es rechazado», decían, «que no importa de dónde vengas». Y era cierto, porque una vez una niña huérfana aceptó una casa chueca como refugio, y al quedarse la enderezó, no con fuerza, no con magia, sino con lo más humano que existe, la decisión de no abandonar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Aquí contamos relatos sobre quienes fueron olvidados y sobre los lugares que solo esperan que alguien se quede. Porque a veces, cambiar un destino comienza con un refugio.